Hola, soy el padre Vicente Sánchez Burgos. Soy miembro en sentido estricto del Instituto Voluntas Dei por casi 30 años. Soy oriundo del Distrito de la República Dominicana y actualmente sirvo en el Distrito de Canadá en la Administración Central del Instituto Voluntas Dei. Este video está dirigido a los sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, candidatos a los ministerios ordenados una vez hecha la profesión y laicos solteros. Asumo que usted ha leído la política sobre el abuso sexual detenidamente. También asumo que usted ha visto el video de la política de acoso de nuestro instituto. Si no lo ha hecho, por favor, hágalo antes de ver este video. La anterior política sobre acoso de nuestro instituto, titulada Política sobre la prevención del acoso y la resolución de denuncias, fue revisada y aprobada por el Consejo Central en el año 2019. Pero como las publicaciones del Vaticano entre 2019 y marzo de 2023 de documentos en relación con el tema del abuso sexual, se llevó a cabo una revisión en profundidad de esta política, que dio como resultado dos políticas separadas: la política sobre acoso y la política sobre el abuso sexual. La política sobre acoso se aplica a todas las personas involucradas en el instituto, es decir, miembros profesos, sacerdotes y laicos célibes, miembros asociados, casados y viudos, aspirantes, los que están en la etapa de probación, las personas afiliadas espiritualmente, los observantes, así como empleados y voluntarios del instituto. La política sobre el abuso sexual que se aplica a los clérigos, sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, los candidatos a los ministerios ordenados una vez hecha la profesión y los laicos solteros. En este video, solo explicaré la política sobre el abuso sexual. La política tiene como objetivo, en primer lugar, prevenir situaciones de abuso sexual y, en segundo lugar, gestionarlas adecuadamente cuando se presenten. Ahora me gustaría explicar un poco sobre el contexto en el que se publican estas dos políticas. A. En los últimos 15 a 20 años han habido en la sociedad en general, pero también en la Iglesia Católica, numerosas denuncias de acoso y abuso sexual contra sacerdotes, religiosos y laicos. B. Durante este periodo también hubo denuncias contra miembros del Instituto Voluntas Dei. C. Entonces, un requisito importante de estas políticas es que todas las personas involucradas en el Instituto Voluntas Dei deben recibir capacitación sobre estas políticas, pero en particular sobre la prevención del acoso y abuso sexual, la naturaleza del acoso, así como la naturaleza y los efectos del abuso sexual en víctimas. Ahora presentaré en detalles las definiciones de las diferentes formas de abuso sexual y algunas otras definiciones que se encuentran en las páginas 2 y 3 de esta política. Definiciones. Menor. Para efectos de esta política, un menor es una persona de menos de 18 años. Cabe señalar que esta definición puede ser diferente en la aplicación de leyes civiles. En el derecho canónico, al menor se equipara la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón. Persona vulnerable se refiere a cualquier persona en un estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal, que de hecho limita incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer, o en cualquier caso, de resistir a la ofensa. Personas del instituto sujetas a esta política. Las personas del instituto sujetas a esta política son los clérigos, sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, los candidatos a los ministerios ordenados,
una vez hecha la profesión, y los laicos solteros. Denunciante. El denunciante suele ser la persona que ha sufrido los abusos sexuales. Sin embargo, si se trata de otra persona de la que ha sido víctima de abusos sexuales, esa persona debe presentarse y seguir lo previsto para el denunciante en esta política. Abuso sexual. Los siguientes hechos se identifican como actos de abuso sexual o delito en el Código de Derecho Canónico de la Iglesia. Estas conductas constituyen delitos eclesiásticos. Hay abuso sexual cuando alguien, por la fuerza, con amenazas o abuso de autoridad, comete una infracción del sexto mandamiento del Decálogo u obliga a alguien a realizar o a someterse a actos sexuales. Comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido con un menor o con una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o un adulto vulnerable. Recluta o induce a un menor o a una persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o un adulto vulnerable a mostrarse pornográficamente o a participar en exhibiciones pornográficas reales o simuladas. Adquiere, posee, exhibe o distribuye inmoralmente en cualquier modo y con cualquier instrumento imágenes pornográficas de menores o de personas que tienen un uso imperfecto de la razón. La tipología, categorización de los abusos sexuales es muy amplia y puede incluir, por ejemplo, las relaciones sexuales consentidas y no consentidas, el contacto físico con intención sexual, el exhibicionismo, la masturbación, la pornografía, la incitación a la prostitución, las conversaciones y o las insinuaciones de carácter sexual, incluso en las redes sociales. Pornografía infantil. Material de pornografía infantil significa cualquier representación de un menor, independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos sexuales de menores con fines libidinosos o de lucro. Como se mencionó anteriormente, la prevención del abuso sexual es, en primer lugar, objetivo de la política sobre el abuso sexual de nuestro instituto. El mensaje, consejos y normas generales a seguir son los mismos que para la prevención del acoso. Estos se han explicado detalladamente en el video que explica la política de acoso. No los repetiremos en este video. Ahora, nos gustaría proporcionar una descripción general de nuestra política sobre el abuso sexual. Consulte la política a medida que avanza en esta descripción general. Preámbulo. El preámbulo aclara las expectativas del Instituto Voluntas Dei y de sus miembros. Por voluntad de sus miembros y por su finalidad apostólica, el Instituto Voluntas Dei espera una conducta impecable de todos sus miembros. Quisiera destacar el párrafo cuarto del preámbulo. Al vivir en el mundo, los miembros del instituto están regularmente en contacto con muchas personas y a veces pueden encontrarse en situaciones de confianza, incluso de autoridad, sobre personas en estado de vulnerabilidad. En estas situaciones es importante evitar a toda costa cualquier acción, gesto, palabra, mirada, etcétera, que pueda ser considerada como abuso sexual. Por lo tanto, es importante ser muy precavido, pero no vivir en un estado de vigilancia extrema que pueda impedir a los miembros llevar a cabo su misión. Los puntos más importantes de esta parte de la aclaración y aplicación de la política están en las próximas 2 diapositivas que compartiremos con ustedes. Declaración y aplicación de la política. Esta política se aplica a los clérigos,
sacerdotes, diáconos permanentes y transitorios, a los candidatos a los ministerios ordenados una vez hecha la profesión y a los laicos. Toda forma de abuso sexual de cualquier persona que participa en el instituto es inaceptable y no se tolerará. Habrá consecuencia para los culpables. Las denuncias de abuso sexual se tratarán con prontitud, equidad y compasión para todos los implicados. Esta política cubre todos los incidentes de abuso, independientemente del lugar donde se produzca, en el trabajo, viajes, reuniones, eventos sociales, etc. Los distritos y las regiones especificarán la aplicación de esta política para ajustarse a las costumbres y la legislación locales y enviarán una copia a la oficina central del instituto. Objetivos de la política. Los 3 objetivos de la política dicen lo siguiente: enviar un mensaje claro de que los actos de abuso sexual no serán tolerados por ninguna persona involucrada en el instituto. Garantizar la más amplia protección de cualquier víctima de abuso sexual. Determinar un plan de intervención que permita dar una respuesta rápida y eficaz a una denuncia de abuso sexual, teniendo en cuenta que el ordinario del lugar es competente para tratar del delito de abuso sexual en la iglesia. El director general colaborará estrechamente y con transparencia con el ordinario del lugar cuando un miembro sea acusado de un delito de abuso sexual. Ahora veremos los principios de la política sobre el abuso sexual que se encuentran en las páginas 4 y 5 de la política. Principios. La preocupación del instituto por llegar a las personas vulnerables le lleva a dar prioridad a la seguridad y a la protección de los denunciantes, a ofrecerles una acogida fraterna, una escucha activa y a proporcionarles un apoyo adecuado. Se debe proporcionar un apoyo psicológico y espiritual adecuado a la persona denunciada que sea objeto de esta política, independientemente de que sea declarada culpable o no. También se puede proporcionar apoyo jurídico y financiero a discreción de la autoridad competente. Sin embargo, esta asistencia está sujeta a las restricciones o condiciones establecidas en el párrafo 5b de la política y en el siguiente contenido. No obstante, las personas sujetas a esta política son responsables de sus actos. Deben asumir todas las consecuencias, incluyendo, según las circunstancias, la totalidad o parte de los costes e indemnizaciones pagadas, dado que conservan y administran sus bienes. El instituto no asume ninguna responsabilidad por las acciones de estas personas. Se respetan las disposiciones del derecho canónico, de las constituciones y reglamentos del instituto, de cualquier iglesia particular que tenga autoridad en un territorio donde el miembro resida o trabaje, y las de las leyes locales civiles o penales vigentes. Las acciones propuestas en este documento se basan en principios de bondad pastoral y caridad, y no en el reconocimiento de ninguna responsabilidad legal por parte del instituto. Responsabilidades. Vemos ahora las responsabilidades de los afectados por esta política. Una denuncia de abuso sexual dentro de un distrito o región se remitirá al director general. El director general informará al ordinario del lugar donde se cometió el presunto abuso. Si el clérigo denunciado no está incardinado en el instituto, el director general informará también al ordinario del lugar donde éste se encuentre incardinado. El director general se comunica con la persona denunciada,
para informarle que se ha presentado una denuncia contra él, si no la ha hecho ya otra autoridad diocesana, civil o policial. Informarle del nombre del denunciante, si es posible, y de los hechos objeto de la denuncia. Informarle del proceso que se seguirá refiriéndose al protocolo en la parte 9 de esta política. Informarle de las obligaciones del ordinario del lugar con respecto a la denuncia. Solicitarle que evite el contacto con la persona denunciante y su familia. Ofrecerle al denunciante la ayuda descrita en el apartado 5b de esta política. En todos los casos de abuso sexual se espera una total transparencia, cooperación y comunicación abierta entre el ordinario del lugar y el director general y los directores de distrito y regionales afectados. Si una persona sujeta a esta política tiene motivos razonables para creer que otra persona implicada en el instituto ha abusado sexualmente de un menor, de una persona vulnerable, de un religioso o de un candidato al sacerdocio o a otra orden, está obligada a denunciarlo sin demora al director de distrito o de región o al director general en los países en los que no haya distrito o región, donde se haya producido el presunto delito. La identidad de la persona que informa de tal situación se mantiene confidencial. Procedimiento para presentar una denuncia. El procedimiento para presentar una denuncia se encuentra en la página 7 de la política. Una persona o un representante legal debe proporcionar a la persona designada para recibir las denuncias el nombre y los datos de contacto del denunciante, el nombre de la persona objeto de la denuncia, una descripción detallada de la denuncia, indicando lo que supuestamente ha hecho el demandado, las fechas de los supuestos actos, si es posible, el nombre y los datos de contacto de los testigos, cualquier otra información pertinente. Los invito a consultar el sitio web de su distrito o región para obtener nombre y la información de contacto de la persona responsable de recibir quejas en su distrito o región. De lo contrario, comuníquese con su director de distrito o región para obtener esta información. Como último recurso, también puede consultar el sitio web de la Administración Central del Instituto Voluntas Dei. Protocolo a seguir para los casos de abuso sexual. La descripción de los pasos a seguir en el manejo de una denuncia de acoso se encuentran en las páginas 7 y 11 de la política. Los invito a leerla y a comunicarse con su director de distrito o región si tienen alguna pregunta. Protocolo. Es importante que todos los afectados por una denuncia participen plenamente en la tramitación de la denuncia con el objetivo de encontrar la verdad. Formación. Además de describir la formación que se dará a las personas sujetas a esta política, la parte 10 de la política en su página 11 especifica que todas las personas que hayan recibido esta formación deben firmar el formulario de compromiso para confirmar que han completado la formación requerida por la política sobre abuso sexual del instituto y que se comprometen a cumplirla. Les invito a mirar el formulario. Este formulario está disponible en el sitio web de la página de la Administración Central del Instituto Voluntas Dei. Comunicaciones. Quisiera destacar 3 puntos respecto a las comunicaciones que se encuentran en la página 11 de la política. Toda la información sobre casos de abuso sexual se maneja de manera que se garantice la seguridad e integridad de los denunciantes. La información sobre las acusaciones y las decisiones relativas a los abusos sexuales cometidos por personas sujetas a esta política
se hace pública. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la tramitación de la denuncia, todas las personas implicadas, acusados, denunciantes, testigos, se presumen inocentes. El instituto responde de forma transparente a las solicitudes de información pertinente sobre una persona denunciada por abuso sexual. Consultas. Hablaremos de esto a final del video. Aquí hay 5 puntos claves que ya hemos tocado, pero nos gustaría volver sobre los mismos. Son los mensajes clave. Mensajes clave. El abuso sexual es un tema muy importante. Va en contra de todo lo que constituye el Instituto Voluntas Dei, objetivo apostólico, valores, espiritualidad, etc. El instituto no tolerará ninguna desviación y habrá consecuencias para los culpables. No volverse paranoico, pero actuar con cautela. El mejor enfoque es ser respetuoso con las personas y practicar la prevención. Consultas. Si tiene alguna pregunta con respecto a la política de abuso sexual o este video, comuníquese con su distrito, región o director general según corresponda. Gracias por su atención.